Estás escuchando Universal Radio, la radio que te acompaña las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros, un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Café entre Libros, un programa realizado por Andrea Luna en la producción general, Gema Lutgarda en la promoción y marketing, y quien les habla en la conducción, Silvina Zaneta. Como cada viernes, 18 horas, estamos aquí en Universal Radio, y siempre con algunas cosas nuevas, con entrevistados diferentes, y hoy sí que nos vamos a entrevistar a alguien totalmente diferente a la gente que venimos entrevistando. Hoy nos va a acompañar el obispo Marcelo Colombo. Te voy a contar un poquito quién es Marcelo Daniel Colombo. Él nació en Buenos Aires y cuando era adolescente, joven, estudió perito mercantil y derecho en la Universidad de Buenos Aires. En 1982 entra en el seminario, fue ordenado sacerdote en el 88, ya por el 2009 Benedicto XVI lo ordena obispo y él fue teniendo obviamente varios puestos. Después le voy a preguntar bien cómo es, varias jerarquías, órdenes, rangos, puestos, posiciones, no sé, vamos a hablar con él y vamos a preguntar. Y nos detenemos un poco en el 2013 porque el actual Papa Francisco lo ordena como obispo de La Rioja. Para los que no son de Argentina, estamos hablando de la zona norte de nuestro país, pero no vamos a hablar específicamente de su ordenación, más que nada vamos a hablar del trabajo que viene realizando el obispo desde hace mucho tiempo. Él está trabajando en la pastoral social, en la pastoral del aborigen y también en el Consejo de Asuntos Jurídicos. Vamos a hablar de dos temas fundamentales. Les quiero contar a los que están en escucha que como tiene muchas actividades, lo vamos a tener media hora nada más con nosotros, así que va a ser una entrevista muy jugosa pero breve. Entonces no quiero perder más tiempo. Si están en escucha desde la web de la universalradio.com, pueden entrar a Facebook, a Café Entre Libros Oficial. Ahí tienen un enlace que se llama Entrevistas en el programa Café Entre Libros. Ahí cuando entran al evento pueden dejar preguntas para Marcelo, y más que nada vamos a hablar de dos temas fundamentales. Pero antes quiero darle la bienvenida. Hola Marcelo, ¿cómo está? Un placer tenerlo aquí con nosotros en Café Entre Libros. Mucho gusto, muchas gracias por la entrevista y un gran abrazo a toda la audiencia. Y lo primero que voy a preguntarle, eso que se me ocurría antes, ¿cómo es el tema? No hay en realidad puestos, hay misiones en la iglesia, ¿no? Misiones. Porque esa idea de puestos, como la idea de carrera eclesiástica, no se corresponde con la esencia del sacerdocio, que nunca debería ser. Si lo fue alguna vez, no debería serlo una especie de cursus honorum, ¿no? Al modo de los romanos, ¿no? Sino más bien una vocación que tiene mucho de humanista, mucho también para los que creemos de relación con lo divino, con lo sagrado, y que nos conecta con Dios, que nos envía a distintos lados, a través de los superiores, a través de las decisiones de la iglesia, en mi caso, ¿no? Si yo le pregunto, porque, bueno, con todo el tema de Francisco, y comenzaron a salir, bueno, viene de la orden de tal, de la orden de aquel, bueno, ¿cómo es ese tema? ¿Usted a qué orden pertenece? Claro, no pertenezco ni pertenecía a ninguna orden. La iglesia tiene
el servicio de los sacerdotes diocesanos, los que conocemos en las parroquias, que normalmente no pertenecen a órdenes, sino que son sacerdotes que con distintas posibilidades de actuación. Las órdenes se concentran antes que nada en distintos carismas: la educación, el mundo hospitalario, la predicación, la catequesis, la niñez, la discapacidad o la misión, y a partir de esas especializaciones van surgiendo familias religiosas en las cuales esos sacerdotes son de órdenes o de congregaciones. Las órdenes en la Iglesia fueron sobre todo en los primeros siglos, franciscanos, dominicos y otras órdenes de ese estilo, de ese tiempo, y tenemos después las congregaciones que son más conocidas quizás recientemente, los jesuitas, los salesianos, distintas congregaciones que suenan mucho y que tienen que ver con una dedicación, una misión de parte de la Iglesia hacia un sector del sacerdocio. En mi caso, si bien me he dedicado a la educación y también me dediqué a tareas de promoción social, lo mío fue más variado, ¿no? De hecho, he estado en distintas actividades y como obispo me tocó ya acompañar, primero en Orán y ahora en La Rioja, una realidad totalmente distinta a la de mi origen, ¿no? Soy esencialmente un hombre urbano y formado en el Gran Buenos Aires y, bueno, he estado en una zona más de naturaleza rural o de pequeñas ciudades como en Orán y ahora aquí en La Rioja, que es una provincia con mucha historia también. Orán pertenece a Salta, era una parte de la provincia de Salta, en cambio ahora como obispo lo soy de toda La Rioja. Al principio, cuando yo le decía una breve introducción a nuestra audiencia, le contaba, lo primero que leí es que usted es miembro de una pastoral social y la pastoral de aborigen, pero también del Consejo de Asuntos Jurídicos. O sea, eso tiene que ver también con su formación. Claro, eso fue hasta hace poco, ¿no? Porque ahora nosotros los obispos cambiamos las misiones o las referencias de las comisiones y el año pasado, a fin de año, se cambiaron. Eso, mientras fui obispo de Orán, desempeñé esas dos tareas, ¿no? Consejo de Asuntos Jurídicos, Pastoral Aborigen y como representante de la Pastoral Aborigen en la Pastoral Social. Ahora estoy trabajando en la Pastoral Juvenil Nacional con otro obispo, el obispo de Quilmes. Somos los obispos que trabajan con los jóvenes en la Argentina a nivel episcopal. Claro que naturalmente por mi tarea de antes con el Consejo de Asuntos Jurídicos y actualmente todavía conservo una cátedra en la Universidad Católica Argentina en Derecho Canónico, soy consultado y ofrezco mi parecer cuando me piden algún tipo de ayuda en ese sector de la actividad, pero ahora estoy más concentrado en la pastoral juvenil. Bien, yo quería también hacer hincapié en un tema que es muy sensible a los argentinos en general, y ya que estamos hablando de asuntos jurídicos, porque usted, bueno, estuvo participando en un proceso judicial que tiene que ver con un personaje muy querido, del afecto de la mayoría de los argentinos, que fue el Monseñor Angelelli. Y yo quisiera que nos cuente un poco cómo fue la historia de Angelelli y cómo terminó usted metiéndose o involucrándose en ese caso y cómo está hasta el día de hoy esa sentencia. Bueno, el Monseñor Enrique Angelelli nace en Córdoba en 1923, se desempeña como sacerdote y obispo auxiliar en Córdoba hasta el año 68. Y ahí, en el año 68, Pablo VI lo nombra obispo de La Rioja. En 8 años, él llevó adelante una pastoral muy incisiva, muy comprometida con la promoción del hombre desde el Evangelio. Y en el contexto más difícil de la realidad argentina, fue asesinado el 4 de agosto de 1976. Su muerte ocurre en el conjunto de muertes que atraviesan la historia de la Iglesia de La Rioja en esos años, porque en 15 días mataron a 4 personas. El 18 de julio del mismo año 2 sacerdotes, el 25 de julio un laico, también colaborador del obispo, y el 4 de agosto el mismísimo obispo. Toda una iglesia perseguida en el año 76 que ve la muerte
como precio por su coherencia y por su promoción de los más pobres. La causa durante muchos años durmió una situación que era la duda sembrada al principio por la inteligencia militar, que se había tratado de un accidente debido a la impericia del obispo que manejaba mal, o que probablemente había consumido alcohol a la hora de comer, porque la muerte fue entre las 2 y las 3 de la tarde de un 4 de agosto. Sin embargo, la machacona resistencia de un grupo de cristianos muy cercanos al obispo, y más tarde también se unió el obispo Rodríguez de La Rioja como querellante, hicieron que se sacara a la luz la verdad de los hechos con una nueva autopsia que puso de manifiesto una serie de mentiras, de falacias, y descartó para siempre la idea del accidente casual. Fue un accidente provocado para matarlo. Eso lo declara la Cámara Federal en el año 2014, el año pasado, un 4 de julio, y la causa tiene alguna apelación en casación, pero está, diríamos, firme en los hechos principales. Se declaró la culpabilidad, al menos de los que fueron sindicados como autores de la idea o responsables, al menos, de ese statu quo en la provincia de La Rioja. Una provincia que, no obstante se haya dicho que había una problemática de baja intensidad, por la poca cantidad de habitantes tuvo una altísima represión y desaparición de personas, ¿no? En este mismo momento se está ventilando en la ciudad de La Rioja una causa que se llama la mega causa, donde se están trayendo a colación todos los aberrantes hechos de ese tiempo, y hay un montón de personas implicadas y viéndose juzgadas, ¿no? La causa de los curas como la del obispo vieron la conclusión y ese resultado que les digo, ¿no? Hasta ahora me había dicho entonces que hay, bueno, están procesados 3 personas. ¿Qué serían los autores? ¿Qué sucede con este tema? Porque claro, una vez que se conoce el tema Angelelli, obviamente se hace casi a nivel nacional, y el tema es los autores intelectuales, porque no nos olvidemos que obviamente es como los mensajeros cumplieron la orden de alguna forma, pero ¿qué pasa con los que dieron esa orden? Bueno, ¿Hay una búsqueda de eso? No, esos son los que están presos. Los que tuvieron responsables están presos, o sea, el general Menéndez de Córdoba y el comodoro Estrella están presos. Bien. Los que faltan son los autores materiales. Allí hay como una especie de... Sí, en este caso los responsables, al menos los que han estado en algún tipo de responsabilidad, están. Lo que pasa es que es muy difícil hablar de un solo autor. Bueno, han muerto Videla, Arguindegui y varios en el medio, porque eran muchos más los citados en causa. Tenemos que hablar de un sistema perverso que se autoimpuso la ideología de la seguridad nacional por encima de la vida de las personas, ¿no? Claro. Sí, yo pensé que era al revés, porque sí, y últimamente hay una cierta revisión también de involucrar no solo, digamos, a los militares, sino hay algunos civiles que están involucrados en todas estas cuestiones. Le preguntaba por ahí, tenía, no sé, alguna novedad o saltaba algún nombre. Es un tema que está pendiente, lamentablemente hay muy poco de eso, hay algunas sospechas, pero... hay toda una cadena de complicidades que han mantenido esto bastante silenciado. Pero sí, por lo menos los que tenían en el contexto responsabilidades grandes están con la pena impuesta por esta causa, ¿no? No solo esta causa, pero sí también a partir de esta causa se hizo luz sobre un periodo bastante importante de la historia de La Rioja, ¿no? Cuando uno piensa, sobre todo los argentinos, pensamos en el norte, pensamos en gente tranquila, pacífica. Sin embargo, ha habido una represión intensa, como usted dice, y bueno, una de las preguntas es el porqué de esa represión, y creo que también tiene que ver un poco con el otro tema, con el tema social, el tema de las luchas, el tema de la dignidad. Sí, ¿Por qué cree que en el norte pasa eso? Bueno, hay que pensar, yo les puedo decir ahora concretamente en el caso de La Rioja, yo también tenía esa impresión, y de verdad el pueblo es un pueblo maravilloso que tiene
un espíritu religioso muy fuerte, tiene unos valores hermosos. Lo que hay que pensar es que Angelelli molestó severamente a una clase social y hay una coalición de intereses entre ese proceso militar que vino a proteger otros intereses, los latifundios en la zona. Angelelli planteaba trabajo en cooperativas, una iglesia más participativa, de respuesta a las situaciones del hombre concreto, y eso después revistió un barniz religioso conservador en la reacción, pero la verdad es que antes se tocaron, como pasa siempre, el órgano más sensible del hombre, que eran los bolsillos, ¿no? Cualquier amenaza a los bolsillos y a un sistema social perverso era visto de verdad como un crimen que había que ajusticiar al presunto culpable. En vez de, hay algunos temas que están todavía vigentes, porque esto lamentablemente no se ha solucionado. Angelelli hablaba en los años 70 del juego. Hoy alrededor de la Plaza de La Rioja hay 4 casinos. Hablaba de la trata, él decía en aquel tiempo se usaba otra jerga, ¿no? Otra terminología, trata de blancas. Hoy hablamos de trata de personas, es lo mismo. Ya hablaba de drogadicción y por supuesto el autoritarismo, el machismo. Digamos, hay un conjunto de razones que después tuvieron un barniz religioso para legitimarse, curiosamente para matar a un obispo. Esto es lo terrible, ¿no? No solo un obispo, una iglesia perseguirla, matar 2 curas y un laico que estaba en ese día durmiendo con su esposa y sus 3 hijitas, ¿no? Para decir que estamos frente a monstruos que vinieron a convalidar un sistema en nombre, inclusive en algunos casos, de Dios, lo cual es perverso. Sí, sí, es cierto. Bueno, tengo una pregunta también, porque nos escuchan en España y, bueno, allí durante mucho tiempo se han silenciado los crímenes del franquismo, por ejemplo, casi como un acuerdo tácito en la sociedad. ¿Usted cree que de algún modo este tipo de investigaciones que se llevan a cabo aquí en Argentina y el hecho de darlas a conocer puede en realidad ayudar también allá, puede llevar puede sanar en cierta forma la sociedad, conociéndose la verdad de lo que pasa en cada lugar? Acuérdense que más de una vez hemos escuchado a los que propiciaban una especie de olvido sin verdad o de silencio, un patear para adelante el problema porque ahora hay que desarrollarnos. Sin verdad y sin justicia es muy difícil un desarrollo auténtico, ¿no? Ahora, en el caso argentino nosotros tuvimos un periodo dramático, lamentable, cuando se habían ya impuesto las penas a los militares, que primero obediencia debida, después punto final y finalmente los indultos de Menem hicieron ese tentativo. Y en este sentido hay que reconocer que el Congreso de la Nación y las autoridades del Ejecutivo pudieron poner las cosas en su lugar en su momento, porque lamentablemente si no íbamos a dar un paso de retroceso muy serio. Lo habíamos dado, pero creo que en algún sentido se pudo reponer. La causa de Angelelli dramáticamente se atrasó 10 años, cuando ya había habido un juez que le había establecido prácticamente los mismos fundamentos y la misma sentencia que la Cámara Federal. En el año 86, la verdad que no son 10 años, son casi 20 años. 18 años después, la Cámara Federal pudo prácticamente convalidar, hacer suyo los argumentos del juez Morales del año 86, ¿no? Sí, es cierto. Creo que hay un valor paradigmático en la justicia que nosotros no podemos desdeñar. Y ese valor paradigmático, naturalmente, la justicia de los hombres tiene una limitación que pueden ser las imperfecciones, pero siempre es mejor una justicia en la democracia que el silencio de las armas. Y seguramente, asegurándoles a todas estas personas la defensa en juicio y la garantía de sus derechos humanos, los que ellos no custodiaron de los demás, estaremos en una justicia que al menos encamina hacia un proceso de máxima verdad, ¿no? Uh-huh. Y me quedo pensando un poco, bueno, en esa época muy oscura, muy negra que fue la dictadura cívico-militar argentina, pero también me quedo pensando un poco en la lucha de todo este pueblo, en la lucha de la gente por su dignidad, y usted también estuvo involucrado mucho tiempo en lo que es la pastoral aborigen o de los pueblos originarios. ¿Qué
quería también que charlemos un poco este tema, porque si hablamos de sufrimiento, de destierro, de ignorancia total como sociedad y como grupo étnico, estamos hablando de los pueblos originarios, y quería que me cuente cómo es la situación y si ha mejorado o qué es lo que falta todavía por ello, para hacer por ello. Bueno, lamentablemente no fue mucho tiempo, fueron 4 años muy intensos, me hubiera gustado poder estar mucho más porque realmente me consagré a esa causa con toda pasión, veía que en eso nosotros también como iglesia nos jugábamos una carta de credibilidad, ¿no? Estos hermanos tan largamente postergados necesitan de parte de la iglesia el acompañamiento y bueno, en eso estaba, creo que tanto un grupo importante de obispos que trabajan la pastoral aborigen, como también un sector del laicado de la Iglesia, desde el campo profesional del derecho y la pedagogía y las ciencias sociales, están haciendo su aporte y continúan afortunadamente. Lo que puedo decir es que básicamente son 2 campos que a mí me parece que vale la pena recordar que se da esta lucha desigual. Uno es el jurídico económico, y que tiene que ver con no solo el reconocimiento que la misma Constitución Nacional hace de la propiedad preexistente de los pueblos originarios, sino también de la posibilidad real de desarrollo. Cuando la tala indiscriminada de bosques, cuando una serie de medidas desacertadas de las economías regionales han dejado a los aborígenes al borde de la mendicidad, ¿no? Entonces, hay una norma constitucional, hay una búsqueda de legitimar aquellos derechos propios de los pueblos aborígenes, pero hay una realidad que condiciona mucho ese desarrollo que tiene que ver con situaciones de verdadera mendicidad, donde por unos pesos o por algún tipo de mercancía, otros nuevos espejitos de colores, a veces se los deja a las personas en situación de indigencia. Eso por un lado. Y el otro campo que me parece muy importante es el campo de la educación, el reconocimiento de la interculturalidad como un fenómeno donde todos somos protagonistas y donde todos estamos llamados a interactuar desde la dignidad de cada uno de los saberes y desde los mundos que representamos. Para ustedes que trabajan en el área de la cultura, la interculturalidad debería poder ser parte, les digo de verdad, de un programa entero, porque hay pedagogos, psicólogos, sociólogos que están actuando en este campo porque reconocemos en ese mundo aborigen una serie de elementos riquísimos que la verdad vale la pena ahondar para entender que la Argentina empiece a ser un país pluricultural, ¿no es cierto? Nos hemos quedado a veces con la sensación de que somos el país de los barcos, pero la verdad es que además de los barcos y del legítimo aporte de la inmigración europea y latinoamericana, ha habido también una realidad previa de estos pueblos que en algunos casos tenían culturas muy ricas y muy laboriosas. En el campo más de lo económico jurídico, creo que algunas provincias, hablo por ejemplo de la que yo estaba en Salta, ha hecho aportes muy importantes en el reconocimiento concreto de las tierras, porque además de la proclamación constitucional de esa preexistencia constitucional, preexistencia de la propiedad reconocida constitucionalmente, estaría la necesidad también de asegurarlo en los papeles, ¿no es cierto? Y esto se puede hacer gracias a legislaciones estatales y a interacción con organismos de gobierno, ¿no? Y además el tema económico, me parece que es importante dar herramientas para la integración desde la interculturalidad, o sea, buscar la forma de integrar al aborigen dándole una participación protagónica desde sus conceptos de propiedad, de trabajo, de producción, posibilitando así un acceso realmente igualitario del aborigen a los bienes en la sociedad, ¿no? Básicamente esa ha sido mi experiencia. Trabajé como obispo acompañado por un grupo de laicos extraordinario a tiempo pleno prácticamente, y también con otras organizaciones como Fundapaz, Miserior, que es una organización alemana de ayuda. La primera es una organización de asesoramiento técnico. Me acompañaban mucho en este tema de poder situar una nueva propuesta para los pueblos aborígenes, ¿no? Sí, me quedé pensando en lo que había dicho con respecto a la educación y bueno, particularmente yo tengo alumnos que
están situados ya segunda o tercera generación en una ciudad, pero han sido arrancados prácticamente por el hambre de su comunidad originaria, y tienen vergüenza de sus orígenes y tienen vergüenza de hablar en su lengua y no la hablan y se va perdiendo. Y me quedo también pensando en el concepto de equidad, y creo que no es lo mismo la equidad que la igualdad. ¿Cuál es el motivo por ahí de no poder brindarles a ellos las posibilidades, las herramientas? A ver, viene de parte de un no entendimiento bueno, de los organismos del gobierno, de la gente que está trabajando en organizaciones, o también ellos a veces se cierran un poco. No, creo que hay que ubicarse en el contexto, en la proveniencia. Por un lado, las diferentes etnias. Yo tenía 8 etnias, casi el 40% de mi población era aborigen pura. Después estaban todas las formas de intercambio étnico con el español, el criollo, el mestizo, ¿no? Pero hay que ver diferentes etnias, diferentes formas de interacción. El guaraní, con su rica mitología previa, con su forma de interacción con el español. Otra cosa es el wichí, claro, que es más recolector. El gran problema de todo esto es, primero, que yo hablaba más de igualdad de oportunidades como un concepto que toma más el nivel de las relaciones, más que una especie de equidad jurídica abstracta y fría que a veces no dice nada, porque está en el papel de la ley, pero no en la vida concreta. Igualdad de oportunidades sería poder ofrecer a cada uno, según su identidad, un modelo de educación, y también buscar los valores de esa educación, porque tienen algo para decirnos a nosotros como sociedad. En la Argentina mucho tiempo le costó reconocerse inclusive latinoamericana, ¿no? No hace mucho. La guerra de Malvinas nos pegó el cachetazo como para que nos diéramos cuenta que éramos latinoamericanos, y no éramos una especie de europeos en América Latina, una cosa así, con cierto orgullo de eso. Claro, todos los que descendemos más de los inmigrantes reconocemos nuestras raíces y no nos avergonzamos, pero la verdad es que estamos en un país pluricultural, y el reconocer las diferencias es una oportunidad para crecer, nunca para perder, ¿no? Y entonces esa igualdad de oportunidades significa integrar a cada uno según el modelo y las posibilidades reales. Lo que pasa es que sean los planes de educación, por ejemplo, de salud, muchas veces nos encontrábamos con que el modo de atender de los médicos, que es lo más normal para nosotros, que un médico te pida desvestirte, sacarte la ropa, no lo es para una aborigen, una mujer que siempre se queda unos pasos atrás del marido, detrás de algún árbol, parada esperando. Entonces tuvimos que trabajar inclusive con los enfermeros y los médicos, consiguiendo enfermeros o monitores locales para que pudieran además facilitar el acceso a los enfermos. Hay una serie de elementos que para nosotros, sin pudores o sin a lo mejor una excesiva idea de la vergüenza, nos resultan más fáciles de entender, pero son pueblos que tienen una cosmovisión y una ética de vida que merece ser primero entendida, para después acompañar desde políticas concretas y respetuosas, ¿no?, de esas diferencias. Bueno, sé que se tiene que ir, tiene un compromiso, no queremos retenerlo más, pero la verdad que nos quedamos con ganas de seguir escuchándolo, y lo invitamos para una próxima entrevista, a lo mejor con más tiempo. Y nada, mientras tanto nosotros vamos a seguir con el programa, pero a ver, en 2 minutos, si tiene poder de síntesis, Marcelo, nos pregunta Gema desde España, Gema Luzgarda, ¿qué lo llevó a su vocación? ¿Y cómo puede fomentar en los jóvenes de hoy esa vocación perdida por la Iglesia? Sí, me llevó prácticamente, lo puedo decir, concretamente yo de chico siempre tuve la vocación también jurídica, y muy unido al tema del derecho. Ya como estudiante de derecho en la universidad me daba cuenta de la necesidad de unir
ese derecho a Dios, a lo trascendente, a la ayuda concreta a las personas. Así que para mí lo jurídico, sin ser un abogado que practica su profesión, pero ha sido muy importante para llevarme a esta misión de entrega, que es el sacerdocio y ahora como obispo, ¿no? Creo que estamos en una época muy particular donde los jóvenes tienen sus ideales y están esos ideales esperando ser despertados por el mundo adulto. Creo que se ha perdido un poco el romanticismo, la tecnología y a veces esa posmodernidad de lo inmediato, lo que nos permite estar contentos con el consumo y lo que tenemos a mano nos pueden hacer perder esa brújula. Pero cuando un joven percibe la pasión con que un adulto vive sus ideas, cuando un joven ve un estilo de vida que sea confirmatorio de esas ideas, es capaz de dar también su propio sí, que no tiene por qué ser el mismo del adulto, sino el propio de cada uno, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en procesos de personalizar decisiones y respuestas de vida. Y después donde sea, no solo el sacerdocio, sino el matrimonio, el estudio de las profesiones, nos tienen que llevar a esa respuesta personal que es indelegable, ¿no? Bueno, Marcelo, ya lo liberamos y le agradecemos nuevamente por estar aquí en Café Entre Libros, y queda la propuesta para poder encontrarnos en otra oportunidad. Y pueden dar la dirección de correo electrónico si alguno quiere hacer una consulta o algo. Imagino que en la producción lo tienen y puede ser útil para seguir, aunque sea hablando en este mundo virtual que además de todas las ventajas tiene esta de prolongar mágicamente el interés por comunicarnos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Un día, un grupo de personas de diferentes partes del mundo, sin saberlo, sin pensarlo, unieron sus almas con un solo sentido y le dieron un nombre: la Universal Radio. Este sueño está hecho casi realidad. Ya tenemos la radio, solo faltas tú. La Universal Radio, cerca de ti.